La creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Bueno, estamos en nuestra serie de las 6 fases, ¿verdad? De la fe, y hemos estado hablando de la primera fase, que es el sueño, de la importancia de tener sueños, ¿verdad? No propósitos, sueños. Amén, que tengas propósitos. Ya hablamos que no hay problema con los propósitos, son muy buenos los propósitos. Pero lo importante es que cuando tenemos una relación con Dios, cuando oramos a Dios, cuando lo buscamos en su palabra, Él eventualmente va a poner en nuestro corazón el sueño de hacer cosas para su gloria, ¿verdad? Para su voluntad. Y luego hablamos que lo que hace la diferencia entre los triunfadores, no sé si sea la palabra correcta, no sé si sea la palabra los triunfadores, o los que o los que ven resultados, vamos a decirlo de esta manera, son que una cosa es soñar y otra cosa es actuar, ¿verdad? Una vez que Dios ha revelado y ha puesto el sueño en tu corazón, tenemos que actuar, ¿no? Porque les decía de esa frase que me encanta, que de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿verdad? O sea, no basta con que tengamos la intención, sino en algún momento tenemos que aterrizarla y tenemos que invertir todos nuestros recursos para buscar que esos sueños, hacer nuestra parte para que esos sueños sean una realidad. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy importante y es el propósito de la espera. El propósito de la espera. Entonces, tenemos un sueño, decidimos actuar, y una de las primeras cosas que hablamos cuando decidimos actuar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Recuerdan? Lo primero que tenemos que hacer es orar, ¿verdad? Lo primerito, antes de nuestra primera acción, si así lo podemos decir, debe de ser la oración, es lo primero que tenemos que hacer. Pero bueno, no sé si te ha pasado, seguramente a más de alguno aquí nos ha pasado, que llegamos a pensar, ok, ¿por qué si Dios es tan poderoso? ¿Por qué si Dios es soberano? ¿Por qué a veces tarda tanto en responder nuestras oraciones? ¿Por qué se tarda tanto en responder nuestras oraciones? Primero hay que entender algo, hay que hacer una diferencia. Una cosa es Dios y otra cosa es Aladino, ¿verdad? O el genio de la lámpara, ¿no? El genio de la lámpara tú nada más le frotas, le pides y te cumple, ¿verdad? Obviamente estamos hablando, es un cuento, es cosas así. Pero a veces asociamos la figura de Dios con la figura del genio de la lámpara y pensamos que Dios funciona de esa manera. Cuando la realidad es que cuando vamos a las Escrituras, vemos que es algo totalmente diferente. Entonces, no es un problema de Dios, es un problema de nuestra preconcepción o de las expectativas que nosotros mismos nos creamos de Dios, ¿sí? Porque cuando vamos a las Escrituras, y es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver claramente que Dios trabaja de una manera totalmente diferente. Ok, en medio de todos nuestros sueños, en medio de todas nuestras oraciones, quiero que te grabes algo y que lo guardes para toda tu vida. Siempre va a haber un periodo de espera. Siempre va a haber un periodo de espera. Quizás muchos de nosotros, ¿verdad?, nos arrodillamos
y queremos que cuando ya estamos levantando las rodillas, ya está la respuesta de Dios. Así no pasan las cosas. Va a haber ocasiones, seguramente va a haber ocasiones que Dios va a contestar de manera presta nuestras oraciones. Sí lo va a haber. Pero créeme que cuando se trata de decisiones o de situaciones importantes, mientras más importantes y más trascendentales vayan a ser para nuestra vida, Dios va a tomar más tiempo en contestar esas oraciones. Amén. Y eso es tan importante entenderlo, porque nos va a quitar de mucha amargura, de mucho resentimiento, de muchas malas actitudes con Dios, ¿ok? Solamente para ilustrarnos un poco, en el momento que Dios le dice a Noé que empieza a construir el arca, pasaron 120 años para que viniera el diluvio. Y en todo ese tiempo Noé tuvo que soportar cualquier cantidad de insultos, de burlas, ve tú a saber que estaba loco, etcétera, ¿me explico? 120 años para que se cumplieran, pero al final Dios cumplió. Si pensamos en la vida de Moisés, desde el momento en que Dios siembra en él el corazón de salvar a su pueblo, él tiene que pasar 40 años en el desierto, desde que sale de Egipto, y tiene que pasar 40 años en el desierto para regresar y liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? Cuando miramos la vida de José, ¿verdad? El famoso José el soñador, ¿no? Pasaron más de 20 años desde que él tuvo ese famoso sueño. ¿Te acuerdas del sueño? Donde él pensaba, dice, ok, vi a las manojos de trigo inclinarse delante de mí y luego el sol y la luna. Pasaron más de 20 años para que él viera a sus hermanos arrodillarse delante de él. Y obviamente en el camino me encanta esa historia porque el corazón de José cambia totalmente y entiende cuál era la razón profunda de ese sueño que él tuvo, ¿verdad? Y más recientemente, si vemos el tullido, ¿verdad? El del estanque de Siloé, dice que tenía 38 años ahí, 38 años esperando una respuesta a su oración y finalmente llegó. Vamos a iniciar nuestro estudio en Éxodo 13, 17, acompáñame por favor, Éxodo 13, 17. Dice la Biblia, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, voy a estar en esa versión esta mañana, salvo una o dos escrituras, todas las demás voy a estar en esa versión. Por favor, saca tus notas, ponle ahí en notas en tu celular para que vayas anotando, ¿verdad? Las cosas que sean significativas para ti. Me encantan las escrituras que vamos a ver el día de hoy. Éxodo 13, 17 dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios, esto es bien interesante, no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, pon mucha atención, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso, Dios los hizo dar ¿un qué? Un rodeo. Dice, por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla, ¿verdad? Quiero que te imagines, ¿verdad? Está el pueblo y va a ser liberado. Y de Egipto a la tierra de Canaán, si tú haces ese recorrido, sería interesante ponerle en Google Maps cuánto nos marca el recorrido, pero habla de que son acerca de 2 semanas, más o menos 2 semanas caminando. Tú puedes hacer ese recorrido por la ruta principal en 2 semanas. En 2 semanas estaban allá. Pero dice que Dios de manera intencional, dice que los hizo rodear, los hizo dar un rodeo
con el propósito de ¿qué? De prepararlos. Y se me hace bien interesante porque Dios sabía que si en el camino se enfrentaban a un ejército, ellos venían de ser esclavos por 400 años. Se dice por ahí que la parte más difícil de la esclavitud no está en las cadenas, sino está en la mente, ¿sí? Tú puedes ser libre, pero seguir siendo esclavo en tu mente. Y Dios sabía que ellos no estaban listos para enfrentar a un ejército, ¿sí? Sabía que si se enfrentaban a un ejército, su condición y su situación, por miedo que iban a hacer, iban a cambiar, iban a regresar. Dios lo sabía. Entonces prefirió darles una ruta larga. ¿Para qué? Para preparar sus corazones, ¿verdad? Es exactamente lo que pasa con cada uno de nosotros. Más que la respuesta de la oración que buscamos, Dios está más interesado en lo que sucede en nuestro corazón y en nuestro carácter. Y Él va a usar la espera para prepararnos a cada uno de nosotros. Y Dios vio, los israelitas no están listos, no están preparados, no están en el punto. Y así sucede con nosotros. Muchas veces cuando nosotros oramos y la respuesta tarda en llegar, es porque no estamos listos para recibir el favor de Dios. Cuando Dios se tarda, Él se tarda a propósito. No se tarda nada más por hacernos enfadar o por molestarnos o por traernos ahí todos mal. Él tiene un propósito por el cual se tarda. Y Él está preparándonos para lo que viene, para lo que sigue. En Deuteronomio 8:2, si me puedes acompañar, Deuteronomio 8:2, es ahí más adelantito. Dice la Biblia: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Te humilló. Y puedes subrayar esto ahí en tu Biblia. Y te puso a prueba. ¿Para qué? Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Fíjate qué increíble. Dice que el propósito de esa espera fue para ayudarte a que tengas un corazón humilde, para humillarte. Porque el problema con los seres humanos es nuestra soberbia, ¿verdad? Que llegamos a sentir que todo lo podemos y que somos increíbles. Y Dios dice, no, aquí el que manda soy yo. Yo soy el creador y tú eres la creación. Yo soy el inmortal y tú eres el mortal. Yo soy eterno, tú estás de paso. Tienes que entender tu lugar. Si por eso viene la humillación de Dios. Y a veces la impotencia nos hace ver eso y dices, no puedo. Yo no puedo mover todas las cosas que se necesitan para obtener el resultado de una oración. Y es cuando entendemos, debemos humillarnos y decir, Dios, tú eres el soberano. Yo soy solamente una criatura. Y luego dice otra cosa bien importante, dice, y te puso a prueba para revelar. Cuando estamos en la espera, se va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Muchos de nosotros llegamos muy mal motivados a la iglesia. Llegamos pensando, hablábamos en la semana con mi esposa y vemos que es un patrón a veces que sucede. Hay quienes vienen a la iglesia para que Dios les arregle su vida. Hay quienes vienen a la iglesia para que Dios les arregle a su esposo o a su esposa, su matrimonio. Hay quien viene a la iglesia para que Dios les arregle a sus hijos. Hay quien viene a la iglesia para que Dios le arregle su situación económica.
Y dice Dios, dice, yo te voy a mantener en la espera para revelar realmente tus motivos. No venimos aquí para que Dios arregle nuestras vidas, que va a suceder, porque cuando nos alineamos al propósito de Dios, nuestras vidas van a estar mejor. No venimos aquí para que mejorar nuestra economía, que va a suceder, porque la mayoría de nosotros nos hemos metido en problemas por desobedecer a Dios, ¿sí? Pero esa no es la razón, ni para que arregle nuestros hijos, ni para que arregle nuestros matrimonios. Venimos aquí porque amamos a Dios y es lo principal en nuestras vidas, ¿ok? Y dice, para averiguar si en verdad vas a obedecer sus mandatos. Para ver si realmente vas a obedecer o si lo único que tienes es un interés egoísta en que Él resuelva tus necesidades. Amén. 4 cosas que no debemos hacer mientras esperamos una respuesta de Dios, ¿ok? Son 4 cosas que no debemos de hacer. Número 1, no tengas miedo. Número 1, no tengas miedo. Vamos a ir a Números 13, 1, 2. Números 13, 1 al 2. Lo primero, no tengas miedo. Dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Luego puedes leer con calma todo el capítulo 13. Nos vamos a brincar hasta el 31. Dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Mira, esto es interesante. Tuvieron la fe para salir de Egipto, pero no tenían la fe para entrar a la tierra de Canaán, ¿no? Y cuando ven este escenario, ellos empiezan a intimidar. Pues yo digo, ¿de qué tamaño serían esos hombres que ellos se sentían como saltamontes? ¿Me explico? Cuando tenemos miedo, empezamos a exagerar y empezamos a ver todo lo malo, ¿no? Dicen, la tierra se traga a los hombres, ahí viven los gigantes los descendientes del gigante Anac y tienen ciudades amuralladas. Después, si tienes oportunidad y lees con calma, todos esos pueblos de la región de Canaán estaban aterrados porque sabían lo que había pasado en Egipto y sabían que los israelitas venían caminando por el desierto y se dirigían para allá. Estaban esperándolos y estaban aterrados. Pero ellos estaban temerosos, tenían mucho miedo. Su propio miedo era la razón por la cual no estaban listos. El miedo, cuando tenemos miedo, prolonga la espera, ¿ok? Y cuando hay miedo, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en la presencia de Dios. Amén. Obviamente, cuando estamos en una situación de esta, va a haber desafíos. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, en la segunda parte del versículo 5 dice, Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Amén. Dios había hecho ya la parte más difícil. Sin usar ningún tipo de armas, habían salido libres de Egipto, que era la nación, era la potencia mundial de su tiempo. Los pueblos que estaban en esas ciudades no eran superiores a los egipcios, pero sin embargo en sus corazones no estaban listos y tenían miedo. ¿Ok? Ahora, muy importante, algo que quiero que guardes en tu corazón es que no hay ningún tiempo donde Dios no esté contigo. A veces pensamos que Dios está solamente con nosotros en los buenos tiempos. No, también está en los malos tiempos. A veces pensamos que Dios está con nosotros solamente cuando lo sentimos. Déjame decirte algo, cuando no lo sientas, aún así Dios está contigo.
Hay una, no sé si lo han visto, es un póster que hay, ¿verdad? Me encanta ese de las huellas, ¿lo han visto? ¿Sí lo han visto? Está muy padre, ¿verdad? Bueno, se los voy a tratar de describir. Dice más o menos ahí el póster, ¿verdad? Dice, Señor, dice, me fijé, dice que cuando caminaba por la vida, dice, iban dos huellas, dice, y unas eran tus huellas y las otras eran las mías, más o menos, ¿verdad? Y dice, pero cuando había problemas en mi vida solamente veía dos huellas, ¿verdad? Y ¿por qué me dejaste solo, Señor? Y luego al final dice ahí la ilustración o el póster, dice, no era que tú estuvieras solo, dice, esas dos huellas que veías eran las mías y yo te llevaba en mis brazos, ¿sí? Así a veces es, a veces pensamos que vamos solos, pero es Dios quien nos está llevando en sus brazos. Amén. Número 2, no te preocupes, no, o como decimos ahora, no te estreses, ¿verdad? Esa es la palabra de nuestro tiempo. No te preocupes, no te estreses. Una de las cosas que empieza a suceder cuando las cosas tardan, ¿qué es? Nos empezamos a preocupar, nos empezamos a estresar, ¿verdad? Y eventualmente, ¿qué pasa cuando sucede eso? Nos empezamos a desesperar, nos empezamos a poner ansiosos y estamos intranquilos y no encontramos calma y no encontramos paz y luego viene la angustia y andamos todos ahí mal, ¿verdad? Pero algo que tenemos que entender es que no hay necesidad de preocuparnos. Números capítulo 21, versículos 4 y 5. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo dice aquí, fíjate qué interesante, ¿qué dice? El pueblo ¿qué? Se impacientó. Dice, el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Una de las cosas que sucede es que cuando no recibimos lo que esperamos, hay impaciencia y empezamos a buscar responsables, ¿no? Y Dios es un muy buen responsable, diría yo, ¿verdad? Y a Él empezamos a echarle la culpa, ¿verdad? Y es que, ay, sí, Dios, y se me hace que tú no existes, y tú no me amas, y tú no estás ahí, y empezamos a resentirnos con Dios. O empezamos a culpar a las demás personas de nuestra situación, empezamos a responsabilizar a los demás de nuestra situación. Dice, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar en contra de Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Y la verdad es que me cuesta trabajo, pero estoy seguro que yo actuaría de la misma manera, ¿no? Venían de 400 años de vivir de una manera miserable. Por fin tenían libertad y estaban pensando en volver a regresar a esa vida miserable que tenían, ¿verdad? Yo creo que aquí aplica, ¿verdad? Ese dicho, ellos pensaban, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Imagínate el pensamiento de estas personas. Sí. ¿Sabes? Es interesante. Toda la vida de los israelitas en este proceso fue una quejadera. Dice que las quejas y el sufrimiento de ellos llegó a Dios y por eso Dios escogió a Moisés para liberarlos. Ok, ahí va Moisés y los libera, ¿verdad? Y luego los saca. Y cuando están en el mar, ahí en la playa del Mar Rojo, dije, híjole, pues vienen los egipcios, estamos aquí en el mar, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir aquí en el desierto, ¿verdad? Y empezaron a hablar otra vez más. Dios abre el mar, pasan como por tierra seca, cruzan, y luego ahora ¿cuál es la queja? No hay agua, nos vamos a morir de sed.
¿Para qué nos sacó Dios? ¿Para morirnos aquí de sed en el desierto? Ok, y ahí va Moisés, a sacar agua de la roca, y ahí está el agua. ¿Y luego qué viene? Nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Y luego ahí está el maná, ¿verdad? Y luego ¿qué dice? Que estaban hartos del maná, que ahora querían carne. Dice, pues les voy a dar carne hasta que les salga por las orejas, dice Dios. Y les mandó las codornices. Pero todo el tiempo es una queja, es una queja, es una queja, es una queja. ¿Te parece familiar la historia? Todo el tiempo con Dios quejas, 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 quejas. Y Dios una y otra vez mostrándote su favor. Tenemos que estar conscientes que esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Siempre estamos buscando algo más, algo de qué quejarnos. Salmo 37, 7 y 8 dice, Salmo 37, 7 y 8 dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Y dice aquí algo muy importante, y espera con paciencia a que Él actúe. Espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ¿verdad? Porque eso, fulano ni va a la iglesia y le va mejor que a mí, ¿verdad? Sutano, míralo, bien vicioso, bien, y le va mejor. Dice, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente te causa daño. Hay quienes viven enojados con Dios porque no les contesta, porque ya se tardó, porque no me escucha, porque a todos les hace caso, menos a mí. Dice, eso solamente te daña. A veces descansar en Dios es un acto de fe. Decir, Dios, ahí te lo encargo, pues yo ya qué puedo hacer. Y me quedo tranquilo y espero con paciencia. Va a ser cuando tú quieras. Yo por más que me emberrinche, por más que salte, por más que haga mi capricho, no va a suceder. Yo descanso y confío. Tú sabes por qué en este momento no tengo una respuesta. Tú lo sabes. Número 3, no te desanimes. No te desanimes. No te rindas. Sé persistente y sé paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no recibimos una respuesta? ¿Qué es lo que sucede? Lo más natural en nosotros es desanimarnos. ¿Cuántos de nosotros llegamos bien animados cuando nos volvimos a Cristo, ¿verdad? Nos bautizamos y Jesús es el Señor. No, tú no sabes, voy a hacer y deshacer, ¿verdad? Y luego vienen las pruebas de la vida y luego Dios se tarda en contestar un poco y viene el desánimo. Vamos otra vez a Números 14, del 2 al 4, ¿verdad? Números 14, del 2 al 4. Dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. No te pases. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Cuando te rindes, naturalmente vas a regresar atrás.
Hay algunas personas que les da miedo la libertad, que les da miedo una mejor vida y prefieren regresar atrás. Cuando las cosas tardan, empezamos a dudar de Dios. ¿Será que va a contestar? Ya no nos importa más el pasado, a ellos ya no les importaba el pasado, todas las cosas impresionantes que habían visto, se les olvidó. Todo el poder, la bondad de Dios, se les olvidó. Y empezamos a idealizar el pasado. Imagínate, llegaron al punto donde dijeron, estábamos mejor en Egipto. Dices, no juegues. Pensar que yo estaba mejor cuando no era cristiano. ¿De veras? ¿Tu vida era mejor? ¿De veras? ¿Estabas mejor? Josué 6, capítulo 2, versículo al 5. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Wow, qué increíble, ¿no? Yo quiero que pienses un poquito, ¿qué fue lo que hizo que los muros de Jericó cayeran? ¿Las 7 vueltas cada día? ¿O la vuelta cada día y las 7 vueltas al final, al último día? No, claro, era la fe, la obediencia. Pero imagínate, ahí vamos ahí vamos por el periférico, ¿verdad? Todos. 7 diario, hermano, nos vemos mañana ahí a las 7, ¿verdad? Para darle al periférico una vuelta, ¿no? Y el sábado nos vemos y se traen lonche porque le vamos a dar 7. O sea, cualquiera diría, ¿de veras? O sea, ¿es en serio? ¿Me explico? Y a veces estamos con Dios así, Dios te dice, obedece, créeme. ¿De veras, Dios? ¿En serio? ¿Así? ¿Haciendo esto? Sí. Tú tienes que obedecer, tú tienes que tener fe. Dios les enseñó la importancia acerca de la persistencia, de persistir, de ser constantes, de ser consistentes. En Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Te ha pasado? Yo creo que muchas veces nos ha pasado, esto me pasa por ser cristiano, esto me saco por ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero dice aquí la Biblia que si no nos cansamos, tarde o temprano vamos a cosechar. Siempre hay un retraso en la realización del sueño, siempre. Algo que es interesante, tú siembras algo y no mañana está, ¿verdad? Siembras y hay un tiempo y cuidas y riegas y abonas y toma meses y después cosechas, ¿verdad? Hay un periodo. No tengo muy bien el dato, ¿verdad? Pero los que se dedican al tequila, tarda, 7 en la primer cosecha. 7 años. De 6 a 10 dice aquí el guía de turistas. 6 a 10 años. No va a haber lana. 6 a 10 años esperando. Pero una vez que hay cosecha, ahí viene el billete, ¿verdad? A veces pensamos que Dios es como un cajero automático, ¿verdad? Le metes la oración y quieres que inmediatamente salga la respuesta. No. Y ya estás con, Dios, ¿ya? Pero tenemos que entender que hay un tiempo de espera. Lucas 18:1.
Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles, en otras traducciones dice, para enseñarles que debían de orar siempre y nunca darse por vencidos. Esa es la enseñanza, que no nos debemos de dar por vencidos y que debemos de orar siempre. Si no oras continuamente, esto es bien importante, si no oras continuamente, te vas a desanimar. Si oras constantemente, vas a estar animado. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que está animado y otro que está desanimado? Es que uno anda con Dios y el otro anda con sus fuerzas. Cuando andamos con Dios, mira lo que dice aquí la escritura, Isaías 40:31, dice, Isaías 40:31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán ¿qué? Nuevas fuerzas. Cuando tú andas sin Dios, andas en tus fuerzas y tarde o temprano tus fuerzas se van a acabar. Pero cuando andas con Dios vas a encontrar nuevas fuerzas, ¿verdad? Volarán alto como las alas del águila, ¿verdad? Dice, volarán alto como con alas de águila. Ya sé, para que les quede claro a algunos. ¿Ok? Ya saben de qué estoy hablando. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Estamos? En Dios siempre vamos a encontrar fuerzas, nuevas fuerzas. Él nos va a dar las fuerzas, pero si andamos en nuestras fuerzas, nos vamos a desanimar. Número 4, no olvides. ¿Estamos? Número 4, no olvides. Cuando las cosas tardan, tendemos a olvidar y somos buenos para olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que aquí todos tenemos testimonio de cosas increíbles que Dios ha hecho en nuestras vidas, cosas que dices, Dios, gracias. Fuiste tú, Dios, gracias. Olvidamos la bondad de Dios en el pasado, olvidamos la cercanía de Dios en el presente y olvidamos las promesas de Dios para el futuro. Buenos para olvidar, ¿verdad? Mientras más esperamos, más se nos olvidan las cosas. Salmo 106, versículos 7 y 8. Salmo 106, versículos 7 y 8. Fíjate. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Fíjate lo que dice aquí a continuación, dice, pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia con ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el mar Rojo. Platicábamos la otra vez, ¿verdad? ¿Cuándo en la historia se ha registrado un evento como las 10 plagas? ¿Cuándo? Jamás. Jamás. Fue un hecho tan extraordinario. Pero estos hombres y mujeres no tenían ni un mes, 2 meses que habían salido, que habían visto esas cosas tan impresionantes, cuando ya se les había olvidado lo que había hecho Dios en sus vidas. Y no solamente se olvidaron, eso es lo peor, se pusieron rebeldes. ¿Sabes qué produce el que te olvides de las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Rebeldía. Te pones rebelde con Dios, te pones a pelear con Dios, empiezas a cuestionar a Dios, empiezas a reclamarle, te pones al tú por tú, porque has olvidado que Él te sacó de donde estabas.
Eso es algo tan importante. Salmo 106, 13 dice, sin embargo, 106, 13 dice, sin embargo, qué pronto olvidaron lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo. Hay quienes no quieren esperar. Yo voy por lo mío y me vinco las trancas y paso por quien sea. Yo quiero mi juguete. Quiero mi novio, quiero mi novia, quiero mi trabajo, quiero esto y no me importa. No quieren esperar, no saben esperar. Es tan importante saber esperar. ¿Qué tal tu paciencia el día de hoy? ¿Qué tal el plan de Dios contra tu plan, verdad? Yo tengo mi plan, yo tengo mi agenda, pero la agenda de Dios es totalmente diferente. Él tiene su plan y Él tiene sus tiempos. Sus tiempos no son los míos. Sí, pero a veces pensamos que es Él quien tiene que cumplir mi agenda. El Salmo 103, capítulo 2 dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca me olvide de todas las cosas buenas que hace por mí. Por eso se dice, la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de todas las barbaridades que él hizo, había cosas que él tenía bien claras y decía, que nunca me olvide de todas las cosas increíbles que Él ha hecho por mí. ¿Sabes? Si no olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, jamás nos vamos a alejar de Él. Jamás nos vamos a ir de Él. Nos vamos de Él cuando olvidamos todas las cosas preciosas que ha hecho. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Tú dices, estoy esperando a que Dios me conteste, ¿verdad? Pero realmente es al revés. Dios está esperando a que estés en el punto para poder contestar tu oración. Él te está esperando a ti. Él está esperando que crezca en tu fe, crezca tu carácter, que se fortalezca, que seas persistente. Es interesante, pero si tú ves los evangelios, nunca vas a ver a Jesús deprisa. Y vámonos, órale Pedro, ya es hora. Santiago, apúrale. Todo el tiempo es mucha actividad, pero él tranquilo, atendiendo. A ver, vamos con tu suegra, Pedro, vamos a verla, vamos acá, ahí los alcanzo, no se preocupen. Todo el tiempo está así. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene prisa. El que tiene prisa eres tú. Pero Él no tiene ninguna prisa. Él tiene un plan, su plan es perfecto y sus tiempos son los mejores. Somos nosotros los que nos metemos en esa ansiedad y en esa inercia. Recuerda lo que hemos estado hablando. Todavía no significa no. ¿Ok? Significa necesitas saber esperar. Terminamos en Habacuc capítulo 2 versículo 3. Dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Amén. Cuando hagamos una oración y estemos en el cuarto de espera con Dios, yo te animo a que puedas recordar todo esto. Amén. Porque estoy seguro que te va a ayudar mucho a tener una buena actitud en todo el proceso. Tú vas a entender, va a tardar, Dios tiene sus tiempos, voy a estar tranquilo y vas a poder navegar sobre esas aguas y lo que es principal, se va a construir en ti lo que Dios quiere construir en tu vida. Les amo mucho, hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias.